Ah, no es historia, pero sería bueno que confirmar sobre forma de bautismo, porque como cristiana o metodista estamos recibiendo crítica de iglesias pentecostales sobre el bautismo, especialmente bautismo infantil, también bautismo no sumergido. Entonces, esa parte vamos a ver, aunque no es estrella, pero es bueno que confirmar. Entonces, comenzaremos. Ya, o sea, comenzamos. A ver, no es primera hoja. ¿Qué pasó? Lo siento. Ya, vamos a comenzar. Ya, pastor. Este, bueno, hermanos, yo voy a y he hecho un resumen de la justificación bíblica del bautismo infantil. Empecé con la pregunta, ¿qué es el bautismo, no? Dice que el bautismo es el último mandato que dejó Cristo a sus apóstoles. Este era de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles, como está dicho en Mateo capítulo 28 en el Evangelio y en Marcos 16, ¿no? Así que por el bautismo es un rito ordenado por Cristo mismo y por esta razón debe ser practicado y respetado. El bautismo es una acción exterior de lavamiento por agua en el nombre de la Trinidad, que tiene también un significado interior, es decir, el lavamiento y purificación del corazón en la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo, quien nos hace nacer de nuevo. El bautismo también significa una identificación con Cristo. Como dice en Gálatas 3:27, de Cristo estáis revestidos, y en Romanos también bautizados en su muerte y sepultura y resurrección. El hecho de que una persona se haya bautizado no garantiza automáticamente que esta persona ha experimentado o experimentará el cambio interior que hemos mencionado. Simón, por ejemplo, el mago, como sabemos en el libro de Hechos, que están Anías y Zafira, y otros en el Nuevo Testamento se bautizaron, pero aparentemente no fueron salvados. Aquí están las referencias bíblicas. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Aquí viene la pregunta, ¿no? La enseñanza de la iglesia presbiteriana y de muchas iglesias más de todo el mundo es que los siguientes pueden recibir bautismo: adultos y niños grandes que declaran su fe en Cristo. Niños cuando uno o ambos de sus padres son creyentes. En cuanto al bautismo de adultos, no hay controversia, pero el bautismo de los hijos de los creyentes no siempre se acepta hoy en día. Base bíblica en esta doctrina y práctica. La Biblia como una entidad, y no prestamos atención solamente al Nuevo Testamento, veremos que la base del trabajo de Dios para con los suyos era y es el pacto. Y en cada pacto hecho por Dios con los hombres, el Hijo se incluía con el Padre, es decir, en el pacto con Adán, con Noé, con aquí con Abraham, con Israel a través de Moisés. Y otra vez en Deuteronomio 29 dice, y al fomentarse el nuevo pacto, Pedro dijo, para vosotros es la promesa y también para vuestros hijos. El pacto del Antiguo Testamento era en primer lugar un pacto espiritual. Incluso la circuncisión tenía un significado espiritual. Aquí hay unos textos, lo voy a leer. Dice en Deuteronomio 10:16, circuncidáis pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. En Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Las profecías declararon que esa iglesia iba a ser aumentada, no cambiada. Génesis 17:4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes.
En Romanos 11, 18, 24, Pablo habla de la iglesia como el propio olivo de los judíos. Es decir, que la iglesia es el mismo árbol que el del Antiguo Testamento, el pueblo judío, pero con otras ramas, los creyentes gentiles integradas. En Efesios hay una referencia. Expresando la misma verdad en otras palabras, podemos decir que el nuevo pacto es esencialmente idéntico con el pacto del Antiguo Testamento, en las mismas condiciones y promesas de bendición. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas con un juramento son para nosotros también. Hebreos 6:14 dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En el pacto, los niños participaban de los beneficios y recibían la circuncisión como señal y sello. En Génesis 17:12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fueres de tu linaje. En el Antiguo Testamento los niños constituían una parte integral del pueblo. Estaban presentes cuando se renovó el pacto. En Jeremías 8:35, en Josué 8:35 dice, no hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Ellos estaban incluidos. No es solamente que no existía ningún mandamiento de no bautizar a los niños, sino que encontramos que tanto Cristo como los apóstoles conocían a los niños como capaces de recibir las bendiciones de Dios. Cristo, tales es el reino de los cielos. Pedro, al hablar de arrepentimiento, bautismo y recepción del Espíritu Santo, añadió, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pablo enseñó que los hijos de un creyente son santos. El Nuevo Testamento no dice específicamente que se bautizaban niños, pero tampoco dice que no se bautizaban niños. En 3 casos se refiere al bautismo de familias enteras. Sabemos esos casos, ¿no? De Cornelio y dice, y es improbable que estas familias ni incluyeron ningún bebé o niño pequeño. De los 9 bautismos mencionados en el libro de Hechos, 2 son individuos, el eunuco y Saulo. Y así no comprueba nada en cuanto al bautismo o no de los niños. 2 son de familias, 4 de grupos grandes que bien podrían ser incluidos niños y el 9º caso especial de los 12 discípulos de Juan en Efeso. En el día de Pentecostés, sabemos todos, el libro de Hechos, de quienes se bautizaron 3,000, no incluyó niños. Y los padres parados ahí con sus hijos al lado, al oír las palabras, para vosotros es la promesa y para sus hijos, y sabiendo también que los niños siempre formaban parte del pueblo de Dios, ¿no habrían llevado a sus hijos también para ser bautizados con ellos? El bautismo del niño ha sido la práctica general de la iglesia por todos los siglos, y actualmente es practicada de aproximadamente de la mitad de las iglesias del mundo. Como bajo el viejo pacto las promesas de Dios solo son válidas si las recibimos con fe y obediencia. Así es que el bautismo es eficaz solamente si el bautizado reclama su herencia en Cristo por fe y se entrega a Él. Esto es vigente tanto para adulto como para el niño. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de adultos que se bautizaron sin haber tenido una fe salvadora. Sabemos, como mencionamos anteriormente, también Simón, Ananías y Zafira, y otros en el Nuevo Testamento se bautizaron, pero aparentemente no fueron salvados. En Pedro, en primera de Pedro 3:21, habla, el bautismo en sí no nos puede salvar. ¿Cómo puede uno saber si su bautismo es válido? Debemos ver cuáles son los elementos esenciales del bautismo, según la Biblia, y son los siguientes. El uso de agua que sea o con relación
en el nombre de la Trinidad o de Cristo, como aquí están las referencias bíblicas, que hay arrepentimiento y fe. Si una persona no experimenta arrepentimiento y fe en el momento o antes de su bautismo, ni aún había fe de parte de sus padres, bien puede ser que esa persona le parezca que su bautismo no tiene valor. El hecho de que la persona ahora se haya arrepentido y creído en Cristo y haya nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, demuestra en sí mismo que Dios ha hecho en ella esa obra de purificación e identificación simbolizada por su bautismo. Es verdad que los únicos niños que deben bautizarse son los que tienen padres o un padre creyente. En realidad, sin embargo, muchos han sido bautizados sin tener padres creyentes, porque la doctrina ha sido malentendida y abusada. Mucho mejor en tales circunstancias habría sido poder esperar y bautizarse al creer personalmente en Cristo. ¿Qué lugar está tomando el bautismo en nuestras vidas? Hay quienes hacen del bautismo casi un ídolo, pero es interesante notar el lugar que tiene el Nuevo Testamento. De las 21 epístolas, solamente 7 aún mencionan el bautismo, y de estas 7 solamente una lo menciona más de 2 veces. En todo el primer viaje del misionero de Pablo, no se dice ni una vez que los convertidos se bautizaron. Es seguro que habrán sido bautizados. El bautismo es muy importante. También fue ordenado por el Señor Jesucristo mismo. Y es un precioso medio por el cual la gracia de Dios puede llegar a nosotros. Demos gracias a Dios, demos gracias a Él por nuestro bautismo y demostremos su fruto en vidas limpiadas y constantemente renovadas. Obedezcamos a Él bautizando a los que creen y no han sido bautizados anteriormente. Y a los hijos de creyentes les enseñemos que guarden todo lo que el Señor ha dicho y que su reino así se extienda por toda la tierra. Muy bien. Eso es lo que saqué, pastor. Bueno, el material que yo envié, yo veo que es excelente, un Sí, material pastor, totalmente. Quise buscar y ese era el casi más... completo sobre bautismos, forma y también infantiles y también significación. Quizás puede agregar un poco más, pero yo veo que es casi completo y es podrá usar bien para sus enseñanzas en la iglesia. Sí, pastor. Pero Le una agradezco. consulta. Ah, si una persona recibió bautismo, pero ese pastor era falso, él dio bautismo, no era cristiano, o después también quizás se cayó de toda manera, ¿no? Entonces, ese bautismo es, vale, No es válido, no vale. ¿Por qué? porque no es pastor. El pastor era falso. Falso. Pero él no sabía. Claro, no sabía. Esas personas que confesando fe, como enseñando la Biblia, ahí recibió Jesús, Claro. El pero error está en él el era pastor, ¿no? falso. ¿Cómo haría? Pastor Timoteo, no sé si recordamos un poco el caso de Simón el Mago, ¿no? Claro, En el libro de Hechos, él fue bautizado, ¿no? bautizado. Pero después Quería comprar. claro, pervirtió lo que era el evangelio en realidad, ¿no? Después de ser bautizado. Yo creo que en términos de un bautismo o un bautizo físico es válido, ¿no? Pero en un bautismo espiritual aceptado dentro del redil del Señor, no. A la vista de todos nosotros sí fue bautizado, ¿no? Pero el Señor finalmente juzga quién es un regenerado o no, ¿no? En el caso de Simón no hubo una respuesta a ese cambio que demandaba Dios mismo, ¿no? Sí, mire, en la historia había similar.
que el tiempo de Imperio Romano, en el tiempo bueno, muchas iglesias y muchos creyentes recibían bautismo, pero en tiempos difíciles, algunos pastores negaron a Jesús. Cuando cambió de era, que ya llegó buen tiempo, ya no hay más persecuciones, entonces algunos pastores declararon que los hermanos bautizados por los pastores que negaron en el tiempo de persecución, ese bautismo no vale, porque personas que bautizaron no eran fieles. Entonces así discutieron algo similar. ¿Sabe cómo fueron terminó esta discusión? Finalmente la iglesia oficial, como iglesia mayoría, negó. Significa que aceptaron ese bautismo. Bautismo no depende de quien bautiza, oficialmente de ceremonia. Bautismo depende de su fe personal. Y otro, que bautismo no salva. Prácticamente salvación es entre Dios y nosotros, cada creyente. Solamente bautismo es una ceremonia para mi confirmación, mi identificación y también para público. Una ceremonia entre la iglesia, pero la relación con Dios es otra cosa. Vamos a ver otro que yo preparé algo. ¿Dónde estás? Desapareció. Sí. Momento, ¿a dónde fue? Aquí está. Mismo libro, hice un resumen un poco más corto. Primero, el bautismo es una ceremonia ordenada por Jesucristo. La iglesia evangélica acepta solamente 2 sacramentos. La Católica Romana tiene 7 sacramentos. Nosotros solo aceptamos 2. Uno es bautismo, otro es Santa Cena. 2 cosas son ordenados por Jesucristo mismo. Y otras cosas son de la iglesia católica romana. Nosotros rechazamos. Y porque Jesús mismo recibió bautismo y él ordenó. Entonces, ¿qué es bautismo? Es un rito ordenado por Cristo mismo, el mismo libro. Es una acción exterior de lavamiento por agua en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una significación interior. Es un lavamiento y purificación del corazón en la sangre de Cristo por el Espíritu Santo. Es interior. Con bautismo, nosotros, una vez más, Señor, límpiame, si Dios escucha. Por esta ceremonia, Dios hace. Pero es un asunto interior entre Dios y esas personas. Entonces, tenemos que celebrar bautismo. Entonces, ¿qué es bautismo? La significación es una identificación con Cristo. Con Cristo murió, con Cristo resucitó. Es una acción exterior que simboliza una limpieza e identificación interior. En una acción que mostrando que yo pertenezco a Jesús. Estoy limpiando de mis pecados. Sin embargo, bautismo en sí no nos puede salvar nada. Es un símbolo, es una declaración. Pero el bautismo mismo acto no tiene ningún poder.
es un medio por el cual la gracia de Dios puede ser ministrado al bautizado. Bautizando, si nosotros en ese momento podemos decir más gracias, Señor. Ese momento que entrando al agua o recibiendo agua derramado, sí, Señor, tú me estás limpiando. Yo a ti te entrego, dedico. Sí, Dios mueve ese momento, porque Dios usa nuestro conocimiento, razón, sentimiento, todo. Entonces, ese ahí funciona como expresando también nos mueve, pero es por nuestra fe. Además, es una ceremonia oficial a ser miembro de una iglesia local. Es otra función que el bautismo tiene. Entonces, así nosotros bautizando mayormente, pero también hay otra forma de bautismo. Moyobamba celebra bautismo ¿dónde? ¿En templo o en río? En templo, pastor. En el templo todo. ¿Nunca sale río? Antes. Antes y ahora no. Ahora es por aspersión. Sí, bueno. Ya. Alejandrina. Alejandrina. Pastor, Sí. sí, Su iglesia, ¿dónde celebra el bautismo? en el río. En el río. Nunca hace en el Sí. templo. La primera vez sí, Y ahora no. ahora no. ¿Por qué no? Creo que los pastores que vinieron a trabajar, Mm. ellos decidieron ir al río. Bueno, ambos tienen ventaja y desventaja. En el río o en piscina, bautismos sumergidos, bueno, es muy fuerte. Es una expresión muy clara y casi no se olvide. Pero desventaja es muy desorden. Niños corren y ya, y no podemos cantar, ni podemos orar bien. Y casi pierde solemnidad. Por ejemplo, el bautismo es bien solemne. Cantando, alabando, orando, pero a veces se siente muy liviano. Bueno, vamos a ver, forma de bautismo. ¿Cómo se debe administrar el bautismo? El bautismo se hace sumergiendo el cuerpo del candidato totalmente debajo del agua. Mayormente iglesia hace esto. Bueno, no hay en el Perú, no en todo el mundo. Y también Jesucristo también fue sumergido probablemente, porque ese tiempo era forma. Pero también puede rociar o derramar agua sobre el candidato. ¿Por qué? Porque la palabra, ahí viene discusión, ¿no? En el mismo texto tiene que palabra bautizo significa sumergir. Sí, el griego bautizo significa sumergir. Pero esta palabra sumergir también otra significación. Lavar, mojar, purificar, literalmente. Entonces, cuando veamos la Biblia, el bautismo celebraba sumergidos, en el caso de Jesús con Juan Bautista, pero en la Biblia, la mayoría no se ve así. En el caso de San Pablo, en el caso de los carceleros de Filipe, o 3.000 personas en Jerusalén, es imposible bautizar sumergidos, porque en Jerusalén no hay río. 3.000 personas para sumergirse, y cada uno cuánto demorará. 2, 3 minutos. Sumergir, salir. Aunque 12 discípulos separados, cada uno toca 300 personas. 300 personas, cada 12 minutos, 600 minutos o 200 minutos. Todo el día no alcanza. ¿Sí? En Jerusalén, 3.000 personas reciben bautismo. Es muy difícil ser sumergidos. En cárcel de Felipe también igual,
O Pablo una semana estaba ayuno y ayer es hacer sumergido también difícil. Entonces, en muchos casos podemos ver que en la Biblia, aunque no menciona sumergido o otra forma, sin embargo, la situación se ve que no era sumergido mayormente. Aquí dice, el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu Santo siempre hay vinculados. Entonces, debe usar el Espíritu Santo, sumergido por el Espíritu Santo. En canción sale esta palabra, sin embargo, en la Biblia no sale. Siempre el Espíritu Santo derramado, descendido, así, ¿no? Esta parte ya dije. Entonces, aquí una persona se mencionó así, ¿no? Una pequeña gota de agua puede servir para sellar la plenitud de gracia divina en el bautismo, tanto como un pequeño pedazo de pan o el más ligero trago de vino en la Santa Cena. Si quisiera celebrar Santa Cena también, como Jesús mencionara, tenemos que celebrar, es una cena. Tenemos que comer en la mesa, tenemos que tomar vino abundante, porque era una cena. Pero nosotros celebramos como un símbolo, un pedacito de pan, un vaso pequeñito de vino, es suficiente. El bautismo tampoco necesita literalmente sumergir, sino que por símbolo puedes. Y también hay otra discusión, es esto, para niño, para bebé. Tiene razón que Biblia nos dice que por confesando por su boca debe recibir bautismo, el niño no sabe nada. Sin embargo, ya mencioné esto, que para adultos no hay ninguna dificultad, todos aceptan. Pero niños ya hay dificultad, entonces ahí debemos saber por qué niños aceptan. El origen del bautismo, ¿de dónde vino el bautismo? ¿Por qué necesita bautismo en la iglesia para ser pueblo de Dios? No es nuevo, sino que ya había, es pacto, circuncisión, es origen del bautismo. Por circuncisión, Israel declaró que pertenece a Dios, es pueblo de Dios. Por bautismo nosotros declaramos que es hijo de Dios, es pueblo de Dios. Lo mismo. Entonces, el pacto como circuncisión siempre se hizo en 8 días a bebé. Cuando un adulto convirtiera, sí, ahí necesitaba una circuncisión adulta. Pero si no, pacto es desde niños, nacimiento. La bendición de Dios siempre, tú y tu descendiente, tus hijos. Entonces, nuestros hijos también lo conocen, pero la salvación no está en su conocimiento, sino que está por la gracia de Dios. Dios elige, Dios bendice, guarda, Él recibe la salvación. Con esta confianza, Dios me ama y también Dios amará a mis hijos. Por eso, ese hijo puede recibir bautismo, está en amor de Dios. Ojo que ese bautismo infantil no garantiza su fe futura ni salvación, ¿no? Es una promesa, una confianza que yo enseñaré a mi hijo la fe en Cristo y Dios lo aceptará. Pero cuando él llega a ser adulto, él puede negar o él puede aceptar la fe que sus padres enseñaron. Es ya salvación, es relación con Dios. Pero mientras creciendo, nosotros lo consideramos, es hijo de Dios, es pueblo de Dios. Y mire, aquí es cena de Pascua de los judíos, siempre con niños, toda la familia.
ellos consideran sus hijos también judíos. Sus hijos es pueblo de Dios. Por eso ellos siguen creciendo, crecen en fe. Y la mayoría de los judíos mantiene su fe. Y nosotros estamos negando esta gran bendición de Dios. Crecer en la fe, sí, Dios van a guardar su fe. Bueno, tiene relación con también la doctrina de predestinación. Vamos a tocar un poco más, pero quisiera terminar esto, que hasta qué edad es niño. Y algunos pentecostales dicen esto, que el niño recibió esa salvación. No conoce pecado, él tiene salvación. Pero ¿desde cuándo ya se pierde la salvación? Alguien se hablara que el niño también tampoco no tiene salvación, entonces, ¿cómo vamos a considerar que estamos orando con niños, los niños también están orando a Dios, cantando alabanzas? Eso no significa nada. La doctrina de bautismos infantiles, sí, estamos considerando que ese niño todavía no conoce, no puede confesar su fe, su propia palabra, sin embargo es hijo de Dios, ella ora, Dios acepta esta oración, ella canta, Dios alegra esta canción, es totalmente obra de Dios. ¿Algunas preguntas? Bueno, prácticamente el material que envié es excelente. Pastor Timoteo, Sí. y cuando lo bautizan a un bebé, Ujú. y él, ¿se puede bautizar cuando sea más grande o ya no? Bueno, Solamente. ideal es más o menos hasta 4 o 5 años. Porque después de esa edad, casi no tiene significación de enseñanza. Cuando era bebé, los padres enseñan, muestran su fe, ellos de esa edad ya están aprendiendo y cómo está bajo de la autoridad de padres. Pero creciendo ya tiene su propia decisión. Es diferente. Pastor Timoteo, Sí. 2 preguntas. La primera, ¿qué pasaría si un niño es bautizado como presbiteriano Sí. y de pronto es criado por los padres, porque este es un compromiso de los padres al bautizar a sus hijos, educar a sus hijos dentro de la fe, pero en su adolescencia se reniega de la fe y Ya. hace su propia vida. Ujú. En un momento Dios otra vez lo encuentra con su gracia Mm. y él regresa, ¿no? Y al Ya. regresar, él desea bautizarse nuevamente. ¿Cómo se debería actuar en ese caso? Ya. Esa es la primera pregunta. Ya. Y Y la otra segunda. pregunta tiene que ver con que una persona convertida al cristianismo, dentro de la fe evangélica, viene a la iglesia, pero él ya ha sido bautizado de niño en la iglesia católica. Hay algunos pastores que asumen el bautismo que ha tenido en la iglesia católica como válida, ya no los vuelvan a bautizar. Entonces, no sé qué opinión tiene sobre ese tema. Eso me pregunto. Bueno, si iglesia tiene algún artículo, alguna, como se llama, guía sobre esto, bueno, debo obedecer a esa guía porque te pertenece a una iglesia. Pero si iglesia no tiene esto, podemos hacer 2 formas. Que primero, esa persona se ha bautizado y quiere otro bautismo, primero tenemos que enseñar. Bautismo no garantiza, no es un requisito de salvación. Sus padres ya confiando en Dios, aceptó que su hijo, él recibiera bautismo. Entonces él también tiene que eh, respetar a sus padres, dando gracias, sin bautismo,
ya él puede considerar bautizados, él puede continuar su fe con esta fe. Pero si él, con su sentimiento, yo quiero, bueno, igual podemos decir, bueno, una reconfirmación podría ser. Si oficialmente tú confesaras su fe y todo el pueblo escuchando su fe, orando, evitando otro bautismo. Pero igual, si él quiera, igual yo quiero, bueno, no necesitan negar, porque el bautismo no es un requisito único que recibir la salvación y no debería repetir. El tiempo de reforma, sí, Anabautista fue perseguido, pero era un gran error del tiempo de reforma. Entonces, aceptando toda esta enseñanza, sin embargo, por sentimiento necesitara, no le está negar, pastoralmente, no doctrinalmente, pastoralmente sí podría aceptar. Y la segunda, que era Sobre el católico que viene a la iglesia siendo bautizado. bautismo. Bautismo es como por la fe, no depende de quién. Entonces, esas personas que no conocía, pero ya recibió por nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si él, bueno, yo fui católico, bueno, no conocí a Jesús, pero mis padres eran católicos, me dieron bautismo en Iglesia Católica Romana, y ahora yo soy, y estoy en el Evangelio. Entonces, yo comenzando nuevamente, yo quiero ser bautizados. Primero, sí, podemos aceptar. Y, bueno, algunas iglesias protestantes enseñan que no necesita, pero aquí, en Perú, en América Latina, estamos totalmente negando la católica romana. Entonces, sí, estos creyentes, yo quiero bautizarme de nuevo en la iglesia, tenemos que dar, igual mismo pastoralmente. Pero si él pensara, yo una vez yo recibí bautismo, aunque no conocí, pero ya recibí el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo solamente quiero declarar nueva fe que yo acepté. Bueno, igual, es una confirmación. Entonces, igual necesita, antes de recibirlo como miembro de la iglesia, tiene que confesar la nueva fe, no católica o no, de nuestra iglesia, confesando a Jesucristo, su salvación, la doctrina de la iglesia. Entonces, sin ceremonia de bautismo, podemos aceptar una oración y ya miembros bautizados. Bien, continuaremos. Bueno, eso ya en material se puede ver bien, están solos. Joel, buenas noches. Comenzamos su tarea. Esta quería comenzar primero, pero ya está. Entonces, historia de la iglesia coreana, ¿no? Sí, pastor. Sí. Yo lo puedo compartir aquí. ¿Usted va a hacer? Sí, pastor. Ya. Un minuto. Ahí está. Bien, buenas noches con todos. Hoy día me toca exponer el tema del presbiterianismo en Corea del Sur. En Corea del Sur hay aproximadamente 20.5 millones de cristianos. La verdad es que no encontré a qué fecha. No sé si a la fecha de hoy sigue siendo válido este dato, pero es una buena base, ¿no? De estos 20.5 millones de cristianos, 15 millones son protestantes o cristianos evangélicos, como llamamos nosotros. Y de estos 15 millones, entre 9 y 10 millones son presbiterianos.
Existen más de 100 iglesias presbiterianas denominacionales diferentes. Y todos ellos remontan su historia pues a la Asamblea Presbiteriana Unida. El protestantismo fue introducido en Corea en el siglo XIX a través de unos misioneros laicos como, uy, ahí sí no sé pronunciar nada, no sé si se pronuncia tal como está, Susan Yubaek y Hong Yun. Baek es apellido de segunda persona, Baek-Hong-Jun. La letra P debe estar abajo. Es otra Ya. apellido de segunda persona, Baek-Hong-Jun. Está mal. Ya, bueno. Entonces son dos personas, ¿no? Susan Yun y Baek Hong Yun. ¿Correcto? La fe católica romana había sido suprimida en la mitad del siglo XIX. En 1883, Su fundó la primera comunidad cristiana protestante en Corea. En 1884 fue bautizado el primer cristiano coreano por un misionero escocés. Al año siguiente, el primer misionero americano, Horacio N. Allen, de los Presbiterianos del Norte, llegó a Corea y comenzó el trabajo médico en 1885. Desde 1884 en adelante, muchos misioneros de las iglesias de Occidente arribaron a Corea. Ellos fundaron muchas escuelas, orfanatos, hospitales y otros. Horacio Underwood, un compañero misionero presbiteriano del norte, más tarde se unió a este esfuerzo. En 1889, la Iglesia Presbiteriana de Victoria comenzó a trabajar una misión. En 1892, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos también fue a trabajar a Corea. En 1898, la Iglesia Presbiteriana de Canadá. Todos ellos formaron el Consejo de Misión de Iglesias Presbiterianas y en 1901 abrieron un seminario teológico en Pyongyang. En 1907 se formó el Presbiterio Independiente de Jesucristo y fueron ordenados 7 pastores coreanos. En 1921 se formó la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Chosun y envió 7 misioneros a China. Un poco antes y durante la ocupación japonesa, que fue entre los años 1910 y 1945, iglesias de prácticamente todas las denominaciones cristianas enfrentaron muchas dificultades y fueron perseguidos activamente por la administración japonesa. La imposición de los ritos del culto del Shinto había exacerbado aún más la persecución religiosa durante la ocupación. Muchos presbiterianos estaban entre los que se resistieron y lucharon por la independencia de Corea. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la retirada de Japón y la partición de Corea, se disolvieron las iglesias presbiterianas en las regiones del norte de tendencia comunista de Corea. La 33ª Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Chosun se llevó a cabo en 1947. 2 años más tarde fue adoptado el nombre de Iglesia Presbiteriana en Corea, es decir, en 1949. Al año siguiente tuvo un crecimiento significativo para la Iglesia Presbiteriana de Corea. El cristianismo no se asoció con el poder colonial o imperialista. El mensaje cristiano protestante llegó a Corea en un momento en que el patrimonio religioso y cultural del país había perdido gran parte de su fuerza y relevancia para la gente común. Las propias comunidades cristianas contribuyeron a su propio crecimiento. Iglesias presbiterianas adoptaron lo que se llamó el método Moebius. ¿En qué consiste este método? En que cada nuevo convertido debe convertirse en un evangelista y convertir a los demás. Y al igual que la cinta de Moebius, se pretende hacer del cristianismo en Corea algo sin límites. Junto con el movimiento de renacimiento después de la Segunda Guerra Mundial, estos factores han contribuido en gran medida al gran crecimiento del cristianismo en Corea en las décadas posteriores. Con el tiempo, los cristianos coreanos establecieron sus propias iglesias, no solo en Corea, sino también en otras partes del mundo. Corea solo es superado por los Estados Unidos en el número de misioneros enviados al exterior. Varios miles de misioneros presbiterianos de Corea están activos en muchos otros países.
Bueno, también nuestra nación, ¿no? Bueno, el crecimiento también produjo cismas, ¿no? Como en toda la historia de la iglesia evangélica, el crecimiento, sin embargo, no estuvo exento de turbulencias y de cismas. Después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes del final de la Guerra de Corea, la Iglesia Presbiteriana de Corea, Go Espinilla, la Iglesia Presbiteriana de Corea, Haegun, unos años más tarde se separan las partes conservadoras y progresistas de la Iglesia Presbiteriana. En 1959, el último gran cisma, se forman dos grandes corrientes, digamos, ¿no? La Iglesia Presbiteriana de Corea, que es Tonghap, y la Iglesia Presbiteriana de Corea, Hapdong. Hoy en día hay más de 100 iglesias presbiterianas, denominaciones en Corea del Sur. En el siglo XXI, una nueva Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de Corea, cuyo fundador es Ha Seung-mu, en 2012 se declaró una auténtica sucesión histórica del presbiteriano escocés John Knox. Eso es todo lo que he conseguido, pastor. Muy bien. Ese documento yo envié otro. Sí, en base a eso, porque en la internet solo hay eso. También busqué bastante en la internet, no hay más. Bueno. Eso es todo lo que hay. Eso nos muestra que, bueno, ese documento hizo en última hoja que una iglesia presbiteriana ortodoxa. De esa tenemos salió. Entonces, bueno, la mayormente historia es cuento bien. Sin embargo, está pues mirando por su punto de vista, pero es una limitación que como nosotros estudiando historia de otros países, como ya Europa igual, que a veces, depende de nuestro texto, podemos entender un poco diferente. Siempre tenemos que considerar que comparar con otros textos, qué será verdad. Pero muy bien, y la mayormente fue bien, solamente, bueno, creo que esa estrategia, no, estadística era un poco más antigua, que la iglesia ya perdió su fuerza, está cayendo. Ya no tenemos presbiterianos, no tenemos 10 millones, mucho menos. Creo que todos los evangélicos ya están 10 a 12 millones nada más. Está bajando fuerte por varias razones. Igual también, otro punto, que sí, la presbiteriana está dividida en muchas denominaciones. Hasta 1945 había solamente una iglesia presbiteriana. Después comenzó a divisiones por línea, como fundamentalistas, liberal, después por ecumenismo, que participa en ecumenismo o no. Eso era razón de división, y más también algunas razones personales se dividieron. Y vamos a ver un poco más. ¿Dónde está Perú? Está arriba. ¿Arriba? Está volteado. Buena mapa, ¿no? Pero está arriba, y con redondo roja. Y Corea está abajo, donde está señal flecha. Volteando ya más fácil entender, es más cómodo para ver, pero también podemos ver así, porque la Tierra es redonda, no hay arriba. Bueno, rápidamente voy a compartir esto, que es un ejemplo que es del versículo 19,
Corea es casi única iglesia evangélica cristiana tan rápido, fuerte. Entre ellos, también presbiteriana, es dominando como toda la iglesia evangélica. Entonces, tiene una experiencia muy especial. Entonces, eso tenemos que aprender. ¿Por qué? ¿Por qué ahí creció tan rápido y fuerte? Y también así podemos practicar aquí a nosotros. Bueno, primero tenemos que ver un milagro en Corea. 1880. Corea fue así, es Seúl. Capital estaba así. Todas las casas son chozas. El único edificio grande era entrada de... Este tiempo estaba una muralla. Entonces, la entrada de Seúl, la muralla, puerta estaba así. Era edificio más grande. Ya es 1920, ya tiene riel de tren. Después, 1950, había una guerra coreana. Y norte y sur totalmente destruidos. Y ese tiempo, PIB como ingreso por personas cápitas era menos de $60. Ese tiempo Corea era uno de más pobres del mundo. Y Perú estaba por lo menos 200, 300, era mucho mejor. Perú envió su apoyo a Corea por esa guerra a Corea, y apoyó grupo de medicinas. Y estaba así los niños. Pero bueno, 2015 es Seúl. El edificio más alto es 102, 103 pisos. Y los departamentos que están al lado son 20, 30 pisos. Muy bajito. Pero son 20, 30 pisos esos departamentos. Es Busan, otra segunda ciudad grande, es el puerto. También 70, 80 pisos de edificio al lado de mar. Y muy bonitas. Bueno, todo el mundo dice es un milagro. Corea ha cambiado. Tan pobre, 1950, era un país más pobre del mundo. Ahora como Samsung, Hyundai o LG. Bueno, la empresa grande domina varias áreas. Pero atrás de este milagro hay otro milagro. Que había un barco General Sherman, norteamericano, buscaba, por ese tiempo Corea era un país cerrado, no había, solo único país que tenía relación oficial era China. Y fuera de China, a ningún país tenía relación oficial. Entonces todos querían entrar a Corea para comer, etcétera, y rechazaba. Hubo pequeños contactos, siempre Corea mataba a la gente que viene. Entonces, ese barco intentaba abrir un comercio entre un río, Ciudad Pyongyang, entre un río, pero no sabía que ese río, cuando el mar suba, agua también sube, el barco entra hasta profundo. Pero cuando mar baja, ya el río se baja. Entonces, el barco se quedó dentro del río. No había agua suficiente, entonces se quedó y Corea sabía que sí, llegando allá, y como europeos, es gringos, que tienen muchas armas fuertes, no se puede pelear. Entonces, los coreanos enviaron una pequeña barca con leñas, con chozas, con fuego a quemar. Entonces, ese tiempo todavía el barco era madera. Entonces ya estaba quemando. Todos tuvieron que salir. Al río saltando, saliendo de orilla al río, estaba matando ya, descapitando. Aquí, al final, hay un misionero. Dentro del barco había un misionero que
como traductor, porque él estudió coreano en China para entrar a Corea, preparó para esto, pero no había forma de entrar, se vino a ese barco como traductor. Él también igual tuvo que saltar al río, salió y entrando a la orilla, lo que vino los soldados, él estaba entregando Biblia con letra china. Entonces, el soldado tomó y lo decapitó. Es primer mártir en Corea. Es Thomas, Robert Shemin Thomas. Murió en Corea, es primer mártir. Y Joel mencionó otro misionero escocés, ese Sosang-yun, Baek-hong-jun, fueron bautizados en China. Entonces, historia iglesia coreana no considera como parte de la misión coreana, porque es fuera del territorio coreano estaba. Dentro del territorio Corea era el primer misionero y de ahí, bueno, comenzó. Por eso es que 1885, 5 de abril, fue domingo de resurrección. Llegaron 2 misioneros oficialmente. El mismo barco vinieron 2, uno era, ese era Puerto, ese tiempo estaba así. Uno era presbiteriano Underwood, otro era metodista Appenzello. Y Allen, que Joel mencionó, bueno, él también era misionero de presbiteriano, él entró antes de él, pero él entró a Corea como médico de consulado. Ya Corea abrió su puerta, Norteamérica instaló un consulado, entonces Allen entró como médico. Él nunca fue trabajo independiente como misionero, sino que siempre trabajaba misión, pero su cargo oficial era médico de consulado. Por eso, la historia coreana no considera como primeros misioneros, sino que ellos consideran primeros misioneros. ¿Conoce Underwood? Ese nombre se suena algo, ¿no? ¿Escuchaba ese nombre, Underwood? Andrés, ¿no? No pasó. No. Primera vez. Máquina de escribir, antes de salir computadora, hay una buena marca, era Underwood. Esa familia de rico. Ambos son, estudiaron para que Harvard o algo, o Princeton, y ricos. Entonces, Underwood hizo obras grandes. Ese tiempo, ellos eran frutos del segundo avivamiento de Norteamérica. Estaban en gran tratamiento. Segunda vez, hay muchos universitarios convirtieron y prometieron que yo voy a ser un misionero. Muchos universitarios. Ellos eran uno de ellos. Y ellos vinieron a Corea. Entonces, estaban muy bien preparados para la misión. Bueno, con ellos comenzaron con un mártir. Cuando Billy Graham vino, 1963, se unieron 1 millón de personas en Seúl. Mira, en 1964 había otra campaña, igual 1 millón, reunimos allá. 84, memorial, centenaria, también reunimos 1 millón. Bueno, ese tiempo, década 70, 80, y cuando la iglesia hiciera una gran campaña, sí, miles de personas reunimos, y nacional, 1 millón, así reunimos. Es una iglesia, Asamblea de Dios, es Paul Yong-gi Cho, una iglesia más grande, cuando llegaba a máximo grande, unos 700,000 miembros, una iglesia, 700,000 miembros. Bueno, aquí mencionaba Joel también que casi 30,000 misioneros coreanos están trabajando. Es una reunión de misioneros coreanos en Chicago. Generalmente reunimos cada 4 años, 1,000, 2,000 misioneros reúnen para conferencia.
Eso muestra que Iglesia coreana, evangélica coreana, creció mucho, muchas fuerzas, y la mayoría son presbiterianos. Entonces, vamos a ver rápidamente por qué creció tanto. Las 6 claves de crecimiento de la Iglesia coreana. No son las prestaciones que toda la Iglesia es así. Primer punto es Biblia. John Ross, él nunca entró a Corea, pero él era el primer misionero que tradujo Biblia a coreano. No entró a Corea, pero ya había Biblia coreana. Y esa Biblia entró a Corea. Entonces, antes de venir misionero, vino primero mis Biblias. Entonces, la iglesia coreana comenzó leyendo Biblia. Primeros creyentes eran leyentes de la Biblia, no eran evangelizados por misioneros. Entonces, cuando en Corea hiciera una campaña, no era una campaña que gritando, cantando, no, sino que era una campaña de estudio bíblico. Reúne, estudia Biblia. En la noche sí hay un avivamiento, pero en el día, todo el día, estudia. Siempre reunieron es 1930, 20, para estudiando Biblia. Y los pastores se reunieron para estudiar Biblia también. Entonces, Exorcista una vez mencioné, yo también estuve allá en esta explosión de Evangelio, 74. En la noche hubo avivamiento de 1 millón de personas, pero en el día estábamos en casi 40 colegios, todos divididos, y era vacación de verano. Estudiamos. Cada salón entraron 30, 40 personas y todo el día estudiamos Biblia con material. En la noche reunimos aquí en campo. Entonces, Exorcista no era una campaña, sino que era una campaña de estudio bíblico. Primera razón, primera clave es la base de la iglesia coreana es Biblia. Estudiar Biblia. Segundo, Biblia más Espíritu Santo. 1903 comenzó un avivamiento, era un grupo pequeño, pero 1907 explotó. Todas las personas confesando su pecado públicamente, declarando su perdón de pecados y como compartiendo las cosas, prácticamente funcionó ese tiempo como iglesia primitiva. Y en Seúl, bueno, comenzó en Wonsan, era un grupo pequeño. En Pyongyang ya explotó, a todo el país salió. Entonces, como Andrés conocerá más, que iglesia presbiteriana es fría. Y su sobrenombre es Pingüino, que vive en Antártica, que caminando como con su saco, pero muy frío, es carácter de culto presbiteriano, pero Corea no es así. Iglesia refrigeriana. Sí. Iglesia presbiteriana coreana, muchos visitando a Corea, preguntan, ¿es presbiteriana? Grita, en oración grita. Bueno, y otra clave es, de estos tres, pastor bien preparados. Y cuando la iglesia comenzó a crecer, los misioneros preocuparon para esto. Tenemos pastores. 1901 ya fundó un seminario presbiteriano. Este estaba el primer seminario presbiteriano en Corea. Y la primera graduación era 1907, 7 años de estudio. Fuerte. Bueno, ese tiempo no estudiaba todo el año, sino que cada año 3, 4 meses
Y estudian 2 meses, se fueron a la casa, después volvieron, y 2 meses de estudia, así estaba enseñando, por eso, pero era 7 años de estudio. Y primera graduación, salieron 7 pastores, entre 7, 1 envió misionero. Eso ya con Iglesia Coreana sabía y aprendió que primero debe participar en la misión. Entonces también igual, poco tarde, pero en 1905 también fundó un seminario metodistas. Y esto actualmente el Seminario Presbiteriano de Corea, nuestra denominación, porque hay casi 100 denominaciones, es un campus grande, es una graduación, no tanto, ¿no? Pero ellos son graduados de doctorados solamente. Y ese año, total se graduaron 497 personas. Casi 500 salieron en un año, bachilleratos, maestría y doctores. ¿Sí? Otro carácter de Iglesia Coreana es los pastores bien preparados. Como nosotros, 7 años de estudio. Esta enseñanza, ¿cómo funcionaban esos pastores? Es una historia poco emocionante, que cada iglesia tenía un sistema. Ese tiempo iglesia pequeña y los hermanos eran pobres. Los pastores no pudieron recibir buen sueldo. No era sueldo, sino que para sobrevivir faltaba. Entonces, por lo menos que el pastor comiera, Iglesia Coreana hizo un sistema de que como coreanos su comida principal es arroz. Entonces, cada vez las hermanas haciendo comida para su familia, primero prepara para sus hijos, para su familia, 7 personas o 10 personas, ese tiempo todo grande. Primero prepare sus arroz. Después de ese arroz, una cuchara, o quizás 2 cucharas separa. Entonces, un arroz para 10 personas, 5 personas, una cuchara no se nota nada. Entonces, cada comida preparando, una cuchara, 2 cucharas separa, una semana se prepara, así sale como la mano derecha, foto derecha, que es una bolsa. Y esa bolsa, domingo trae a la iglesia. Y en la iglesia siempre había atrás un cajón o bien un canta, ahí se pone. Si todos los hermanos, aunque no puede ofrendar dinero, pero sí, las hermanas ofrendaron arroz o a veces cebada también, no todos comieron arroz. Entonces, llenando, los pastores ya con esa pueden llevar a comer. Él solamente usaba para la comida de pastor. Bueno, a veces usaba también comida para los todos hermanos, pero mayormente el propósito era para la comida de pastor. Entonces, aunque no hubiera una ofrenda, un sueldo, pero mínimo pudo recibir arroz para comer. Eso aguantaba los pastores coreanos, que en seminario había siempre un dicho, que en coreano, mismas frases, pero en castellano la traducción es diferente, pero significa así: ¿quién conocerá el tamaño de mi estómago? El agua conocerá mi tamaño de estómago. Y ¿quién y agua en Corea suena mismo? La pronunciación misma. Entonces, 2 frases son iguales, pero ¿quién conocerá el tamaño de mi estómago? Agua conoce. ¿Por qué? Cuando yo tenía hambre, yo tomaba agua. Cuando llenaba por agua, ya estaba lleno. Por eso agua conoce mi cantidad, mi tamaño de estómago. Bueno, es un dicho, pero así aguantaban los pastores coreanos de ese tiempo. Ahora no, ya ahora son ricos quizás, pero por ellos iglesias pudo crecer. Esos pastores seminario prepararon.
La cuarta clave es oración. Y todos conocen que oración de madrugada a las 4 o a las 5 de la mañana, todos los días. Y reúnen. Los hermanos antes de salir a trabajar, vienen a orar primero. 1 hora de oración, después vuelve a la casa y ya desayuno y sale a trabajar. Con bebé, vino y oraba. Bueno, todavía, ya ahora se perdió ese gran poder de oración madrugada, aunque continúa, pero ya vienen muy pocas personas. Entonces, iglesias están haciendo cada año 1 o 2 veces semana de oración madrugada, porque ya no se puede venir todos los días. Si una semana concentra, que vengan todos. Si ese día, esa semana, ya viene 5.000, 7.000, o esa iglesia viene con 20.000 personas para orar madrugada a las 4. Entonces, esa oración de madrugada también hace 3 veces, porque diferente horario viene. Es madrugada, se reúne. Y otra carácter es oración en la montaña. Y para terminar su seminario, tiene que quitar 3 pinos. Es también otro dicho, que tiene que ir a la montaña para orar y tomando un tronco de pino, tiene que ir orando así y finalmente saca ese pino por oración. Tiene que sacar 3 pinos para terminar, graduar el seminario. Bueno, en la montaña no hay ninguna buena, pero subieron y toda la noche oraron. Generalmente viernes en la noche sube, oran y sábado en la mañana bajan. Bajo de árbol o una cueva, ahí ellos oraron. Ahora ya modernizados. Al lado de, es un edificio, se ve el edificio. A la izquierda como una casa, casita se ve, ¿no? Pero adentro, a la derecha, que es una cueva. Adentro, una mesa, una silla, un ventilador para orar. Ya ora en la cueva mismo, pero ya mucho más cómodo que antes. Ya no rodillados. Pero la oración era otra clave. Y también podemos compartir esto, que es el servicio social de la iglesia. Amar al prójimo, liderar la sociedad. Especialmente 2 áreas, educación. Cuando comenzó la iglesia, ese tiempo Corea era pobre también, muy desarrollado. Entonces la iglesia, los misioneros intentaron que cada iglesia tenga un colegio. Bueno, un colegio grande, sino que llamar a niños que no van al colegio e enseñara. Colegio de la iglesia. Bueno, algunas iglesias construyeron buenos edificios, grandes, pero colegios, primaria, secundaria, después universidades. Es una universidad que ahora dice como universidad de ricos, que como de Lima o San Martín de Porras o Pacífico, es como tercer mejor, segundo, tercero mejor universidad en Corea, se llama Yonsei, fundó por y el Presbiteriano Metodista juntos. Una universidad que casi 15.000 alumnos, estudiantes o más, pero iglesia construyó. No solamente eso, es un shir, es presbiteriana, tenemos, ese hijo es metodista, tenemos unos 15 universidades cristianas perteneciendo a la denominación y otros personal, mucho más, unos, no sé, unos 50 universidades cristianas, carácter cristiana. Bueno, universidad no puede ser una carácter religión, pero fundador era cristianismo. Aparte del seminario es aparte, solo universidad general. Y otra área era hospitales. El primer hospital
que medicina occidental era por misioneros, porque no había otro médico occidental, solamente médico oriental nada más allá Corea. Entonces, único misionero médico era como médico occidental. Ellos fundaron hospitales. Ahora, ese mismo hospital que creció tan grande, y otro hospital, Hospital Jesús. Bueno, el servicio a la sociedad, principalmente el colegio, la iglesia, ayudaba a la iglesia, que la sociedad confiaba a la iglesia. La iglesia es buena. Cuando viene iglesia a su sector, bienvenida, porque ellos hacen obras buenas. Eso nos ayuda mucho. Pero otra cosa, otra clave es la identificación con el pueblo coreano. Centrismo con pueblo, liderando nación. Estaba bajo de Japón, como colonia de Japón, porque Japón primero abrió su puerta de desarrollo más rápido que otros países del Oriente. Entonces, Japón hizo colonia a Corea, pero Corea nunca estuvo bajo de otro país. Entonces, estando 9 años, los 33 líderes se unieron y declararon independencia. No podemos ser colonia de Japón. Ese 33 líderes nacionales, y 16 son cristianos. Pero imaginemos que 1884, entre primeros misioneros, solamente pasó 30 años, 40 años. Y 1901 comenzó como seminario, 1907 recién formó nación, salió primeros pastores nacionales. Salió todos 12 años, todavía la iglesia no era tan fuerte, sin embargo, los líderes nacionales eran cristianos. Y otro, que es la sociedad o la iglesia, que el sufrimiento del pueblo o sufrimiento de la nación, no pensaba es cosa política, no. Es nuestro problema. La iglesia misma no participó como iglesia, pero sí todos los líderes creyentes participaron en ese movimiento de independencia. Y contra el Imperio de Japón, en todo Corea, el pueblo salió y gritó independencia de Corea, aunque fracasó, porque era un movimiento pacífico, pero eso se sembró, todo el pueblo coreano, que algún día vamos a ser independiente. Y todo el movimiento fue liderado por iglesia. Por eso Japón sabía que algunas iglesias ellos atacaron y todos los cristianos llamaron que venga a la iglesia, cerraron, quemaron y mataron todos. Varias iglesias fueron como matados por esa forma. Y como Joel mencionó, sintoísmo es, rey de Japón es sol, igual que Inca, y tiene que adorar al rey del sol, el rey japonesa, porque es Dios, es sol. Es para guerra, para la Segunda Guerra, tenía que unir todo el pueblo, y a coreano también obligaron esto, porque es colonia. Y bueno, iglesia también obligaron. Antes de comenzar el culto, iglesia tiene que cantar himno de Japón y también adoración a rey de Japón. Y muchos negaron. Entonces, ese símbolo del sintoísmo, ese puerta, ese es un líder de la iglesia de Pyongyang, que esa iglesia izquierda, L, ahí comenzó el movimiento de avivamiento. Él era pastor de esa iglesia. Él lideró negar sintoísmo. Y el gobierno japonés, conociendo que él era líder, encarceló y a él obligaba que negara, aceptara sintoísmo.
y golpeando, finalmente él murió en la cárcel. Hay una historia que cuando era muy débil y Japón se preocupaba que él se muera, era más difícil, liberó que vaya a la casa. Entonces él fue a la casa y su esposa lo recibió, preguntaba, ¿cómo vino? Tú negaste a Dios. Entonces el pastor le dijo, no, no, ellos me enviaron, me liberaron. Y su esposa declaró, voy a la cárcel. Todavía Japón no acepta nuestra petición, que es negar esto. Tú debes morir en la cárcel. Se volvió. Entonces, ese era el carácter de ese tiempo, la iglesia. Entonces, ellos, cuando 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, ellos estaban en la cárcel. Ellos aguantaron la fe y se liberaron. Entonces, ellos como tomaron una foto de recuerdo saliendo de cárcel afuera. Y ese grupo quisieron purificar la iglesia coreana, que ya mayoría aceptaron esa adoración a rey japonesa. Y ahí comenzó la división de la iglesia. Y, bueno, la idea era buena, que purificar la iglesia, que hizo mal. Pero ahí hubo un conflicto entre los líderes que salieron de la cárcel y otros líderes que aceptaron la ceremonia de Japón, porque según ellos, que aceptaron la ceremonia para salvar la iglesia, para pastorear a los hermanos, tuvo que aceptar esa condición. Ahí se dividieron los grupos y ya se dividieron. Bueno, de todas maneras la iglesia coreana hizo una purificación, una disciplina a los pastores que participaron en el estoísmo, aunque era obligatorio, sin embargo, ya participaron, hicieron una disciplina. Pero los líderes se salieron de la cárcel, pidieron un año de disciplina, y otros líderes que es muy largo, ¿cómo va a mantener la iglesia un año sin pastor? Entonces, se cortó disciplina. Ahí era razón de división. Bueno, entonces, eso es como 6 claves, nos muestra que es otro resumen, que buena doctrina y organización, terminación, seminario, y una coordinación bien, y también aceptando cultura coreana. Es Biblia, doctrina, y avivamiento de Espíritu Santo. Iglesia coreana, cristiana, metodista, todos aceptan lenguas, sanidad, y gritando oraciones. Cristiana, doctrina, pero corazón pentecostal, dice así. Y buenas políticas de la misión, que apoyo social, servicio social de misiones, misioneros. Y también había 3 autónomas de la Iglesia Nacional, que autogobierno, autoeconómico, autoevangelización. Llegando misioneros, después creciendo la iglesia coreana, ya los pastores nacionales mismos y comenzaron la evangelización, y ya no recibieron apoyo de la misión para sueldos de pastores. La iglesia misma solucionaba. Falta. Y también el gobierno ya propio. Y también los sacrificios de los pastores líderes. Bueno, entonces esa misión llegó al Perú. Bueno, prácticamente esta parte es prácticamente para José Figueroa y José Cuya, que esa parte, hay otra cosa que quizás podría compartir, pero voy a hacer rápido. Que en 1984 comenzó un grupo de oración para Perú. Y al año siguiente, 30 de marzo, organizó oficialmente la misión para Perú. Ahí decidió, había un culto de enviamiento de misioneros, Pastor Yunil Juan y Chang Yigu, su señora.
Entonces, ellos llegaron el mismo año y hizo contacto con IPP. Entonces, IPP ayudó a su visa. Entonces, IPP envió a Pastor Juan a Cajamarca. Entonces, en Cajamarca, 3 años él estuvo pastoreando allá, pero hubo una dificultad que antes de Pastor Juan, esa iglesia de Cajamarca estaba Donald Smith. De Donald Smith y Pastor Juan y de diferente cultura, usted, prácticamente, ¿qué pasó allá? Finalmente, todos salieron 3 años después, y Pastor Juan, 3 años cumpliendo en Cajamarca, vino a Lima y abrió una iglesia de Chillón, pero también organizó una asociación KPMP, Korean Presbyterian Mission en Perú. Al mismo tiempo también comenzó iglesia coreana que está en la avenida Paseo de la República. KPMP intentaba hacer convenio con IPP, con IPNP, y bueno, según KPMP, que hizo un convenio, pero IPP en su documento no hubo un convenio. Después, bueno, vino Pastor Park, que está pastoreando iglesia coreana en Avenida Pastor República. Es iglesia coreana y él apoya unos 5 iglesias peruanas, Manchay, Huaycán, Huachipa, Comas. Esa iglesia coreana está haciendo. Y bueno, Pastor Juan fui a Pucallpa y al colegio Osana, el buen colegio de Pucallpa, y también él hizo muchas iglesias allá en Pucallpa. También hizo una obra con indígenas a Campa Seninca. Pastor, una consulta. ¿La iglesia de Paseo de la República es metodista? No. Ah, no. Es Ah, ya. unida, sin denominación. Ok. No, porque en Lima, bueno, esa iglesia era presbiteriana. Oficialmente era presbiteriana. Sin embargo, en Lima no hay otra iglesia, otra denominación. Hay metodistas, hay pentecostales. Entonces, la iglesia propone como oficialmente es unida, sin denominación. Pero pastor es presbiteriano, misionero presbiteriano. El sistema de gobierno está presbiteriano, hay consistorio y todo funciona presbiteriana, pero considerando todo como colonia coreana, tiene nombre unida. Es Iglesia Coreana Unida en Lima, es nombre oficial. Bueno, Pucallpa, Pastor Juan hizo obras con indígenas. Después vino Pastor Sanguilí en Trujillo, luz de gloria, luz de amor, luz de fe, luz de esperanza, luz de gracia. Todas las iglesias son luz, lucitas allá, 5 iglesias luces. Y había otro pastor, Tomás Lee, él hizo en Huaraz una obra, y Ventanilla otra iglesia. En Huaraz es una iglesia muy bonita, es como una arte. Funciona como iglesia y también casa de retiro. Hay un pastor Agurquín en Huánuco, trabajó también en San Borja hay una iglesia. Y bueno, principalmente Pastor Juan entró a IPP, intentaba trabajar en IPP, pero hubo una dificultad que Pastor Juan tenía otro carácter, otro sistema, IPP tiene otra experiencia, se no logró convenio. Entonces, finalmente se separó, formó una iglesia nueva, es IP Cristo P, Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Y, por ejemplo, como iglesia coreana acepta dones del Espíritu Santo, IPP no. Entonces, había muchos discordia en la función de iglesia. Entonces, ahí también llegando muchos misioneros coreanos, necesitaba
una asamblea, entonces formó una nueva denominación. Sobre esto ya podemos decir futuro, cómo fue, pero en realidad hay una denominación nueva. El sistema de reunión de presbiterios, y 2018 ya organizó Asamblea General con 3 presbiterios, que el presbiterio norte está en Huánuco, Trujillo y Piura, presbiterio oriente y central, Huánuco, Pucallpa, Oxapampa, y Lima y sur. Hay 3 presbiterios hay en Ipe Cristopé. Después yo vine y yo hice seminario, Monte Sinaí, Monte Olivos, consultorio y radio. Y José Cuón, esta iglesia, el IM de, ¿cómo se llama? Ventanilla y Zapayal. Caraballo. No, ¿cómo se llama? Zapayal, ¿no? Zapayal. Zapayal. Después dejó y fundó Nueva Vida en Caraballo. Bien, en otra ocasión quizás para hipercrecimiento necesitaría otra historia un poco más completa, pero quizás conociera poco que ese se llama Perú, tiene esa historia, Bien, Pastor, ¿algunas ese Pepe. preguntas sobre la Iglesia Presbiteriana Coreana? Pastor, quería preguntar algo. ¿Cuántas misiones presbiterianas hay en el Perú, de Corea? ¿Cuántas misiones? Presbiterianas. Ah, wow. Bueno, como Joel mencionó, 4 denominaciones grandes. Tonghap, Haptong es más grande. Cada uno tiene 2 millones y medio de miembros. Y nosotros somos de Tonghap, una de grande de Presbiteriana Coreana. Hay otros misioneros de Haptong, que hay 3, 4 misiones está. Y también hay misión Koshin, que el pastor Dohopan, cultura coreana, está haciendo él. Y esa Koshin tiene ese linaje de salieron de cárcel, líder carcelado por sintoísmo. Esa iglesia denominación Koshin tiene esa identidad, que somos descendientes de mártires y más conservadoras. Y hay Bexok, uno, dos, 3 pastores están allá, aquí. 1, 4, 5 denominación como línea correcta está. Pero también hay sectas. Sectas. Oxupac no es presbiteriana, pero bautista, línea bautista, pero ese grupo secta. También presbiteriana hay sectas, grupos sectas, llegó. Esas sectas cuando entran, hay en Lima, hay una organización, asociación de los misioneros coreanos, todos están unidos allá. Presbiterianos, metodistas, pentecostal, todos oficialmente enviando, nos reunimos, conversamos, trabajamos algunas cosas juntos, pero secta no entra allá. Entonces, si no conozco a alguien, quizás es secta. Si alguien conociera a un pastor misionero coreano, pregunta a mí. Si yo conozco, no importa la denominación, ya es buena, confiable. Pero si no lo conozco, probablemente secta. Bien, descansamos poco. Después, segunda parte, seguiremos 5 puntos de calvinismo y otras cosas para terminar nuestra clase de historia de la Iglesia Presbiteriana y denominaciones. Descansamos poco. Ya, pastor.